República Dominicana, soy José Eliseo Almázar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el gratísimo honor de su audiencia y su atención por esta Sol 106.5 FM y en nuestro canal de YouTube Paneo Semanal y en el canal de RCC Media y también en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando como de costumbre cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal. Bueno, informaciones importantes en el mundo, en la geopolítica mundial, muchos conflictos. Tú sabes que estuve mirando una publicación de una página que se llama The Crisis Group. Es una información de crisisgroup.org. Yo les invito a todos que busquen eso, porque ahí se manejan todos los conflictos que suceden en el mundo y le van dando seguimiento a los más importantes conflictos del mundo. Y dicen ellos en una reciente publicación que hay 10 conflictos importantes que todo el mundo debe seguirle las pistas a estos 10 conflictos. Tú sabes que está, como es obvio, el conflicto de Ucrania y Rusia, que ya hemos hablado y que se ha mantenido ha perdido el foco mundial, precisamente por otro conflicto que ha surgido y que se ha encarecido más el día 7 de octubre, el conflicto de Israel y Gaza, el conflicto de Taiwán, el conflicto que hay en Azerbaiyán, ¿verdad? Con la Armenia y Azerbaiyán. Armenia y Azerbaiyán. Hay un conflicto en el Sahel, en la parte de África. Que es el África subsahariana. El subsahariana, correcto. Y hay varios conflictos en Etiopía, que hemos conversado sobre el conflicto de Etiopía. Hay un conflicto ahora que está surgiendo en la República Democrática del Congo, el conflicto de Yemen, que también es importante, y el conflicto del estrecho del Taiwán, y ese ya lo mencioné. Hay 10 conflictos. Se agrega de los conflictos que están manejados por ese The Crisis Group, el conflicto en Haití, que a pesar de que no es binacional, es un conflicto que ellos catalogan como importante. Hay 10 conflictos. Yo les invito a que vayan a esa página porque están incluso geográficamente señalados cada uno de esos conflictos donde hay violencia y violencia que pudiera ser de interés mundial. Entonces... o al menos regional. Regional, pero que tiene dimensiones de importancia y que ellos dicen, le dicen conflictos que todos debemos seguir, que debemos seguir, poner la atención en esos conflictos. El conflicto que más ha llamado la atención, obviamente, la cantidad van 5.700 muertos ya en el conflicto de Gaza e Israel. Este es un conflicto. Bueno, según la autoridad palestina van casi 10.000 muertos. Bueno, cada cual. Las cifras. Los datos que estamos tomando son los datos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que lleva los organismos. Que igual son muchos muertos. Que son muchísimos muertos. Cuando tú te pones a ver los muertos por día, es una suma muy importante de muertos. Y que el conflicto se ha extendido al mundo entero en términos de narrativa. Muy difícil observar análisis no parcializados. Todo el mundo toma una u otra posición. Y si ustedes se dan cuenta, desde que uno lee un artículo, inmediatamente identifica
hacia qué lado va. El lenguaje. El lenguaje y la narrativa. ¿Cómo se califican y los eso hechos? Muy bien acotado el asunto del lenguaje, porque hay toda una teoría de cómo el lenguaje y la construcción lingüística de un hecho puede ser fundamental para la lógica detrás, o sea, para la hacia dónde tú te mueves o no. Casi yo me he puesto a buscar entrevistas en internet y todo lo que van a favor de Israel y todo lo que van en contra de Israel o a favor de Palestina, tienen una construcción lingüística muy determinante. Y comienzan incluso en la presentación del problema, ya comienzan los sesgos. Claro. Ahí. Entonces, lejos de analizar... Yo voy a utilizar un sesgo también. Pero de que yo veo que eso me lo comienzan a analizar leyendo la Biblia, yo dejo de leer el análisis. Inmediatamente. Sí, claro que sí. Desde que hablan, desde que meten ese ingrediente ahí, ya el análisis está contaminado. Es difícil para un ser humano, y lo vimos en los peligros de la moralidad, y lo hemos analizado aquí. No, de la nueva, lo que pasa es que lo que se busca despertar es eso. Esos sentimientos, porque hay el wokismo, sí, es el sustituto de la religiosidad. Correcto. En las sociedades modernas. Sí, las sociedades modernas han abandonado el asunto religioso. De enfocar la religión en Dios. Dogmático, religioso. Y entonces la nueva religión, que son las corrientes sociales, de género, el wokismo, como tú bien señalas, es lo que hacían las religiones antes. Exactamente, el sustituto. La fuente de moral, que eso lo hemos hablado muchas veces aquí, que es el peso del cristianismo en el mundo occidental, por la romanización, y el Islam en Asia y en el continente, en Asia Menor y en la península arábica y esas regiones, y en el centro de Asia. Eso, o sea, la fuente proveedora de moral es la religión. Es la religiosidad. Ha sido tradicionalmente la religión. No, y en todas las religiones, el budismo, o sea, es la fuente proveedora de normas morales que después se positivizan en el derecho, se vuelven leyes. Sí, se vuelven leyes porque son asumidas. Exacto, son asumidas como la noción de lo correcto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo occidental? Bueno, que la noción de lo correcto persiste, porque eso es parte del diseño estructural del ser humano. Sí. Ahora ya no está enfocado en entes superiores o divinidades, sino en expectativas sociales de felicidad. Sí, en conceptos abstractos, pero asumidos y adentrados en lo que nosotros entendemos como civilización. Exactamente. Porque uno de mis puntos para yo, a donde yo quiero llegar por aquí, es que nosotros asumimos que todos en el mundo, en la civilización, tenemos el mismo grado de desarrollo. Asumimos que tenemos los mismos ideales. Asumimos que todos nuestros ideales son los correctos. No, y que son excluyentes. Todo el que no está aquí es un retrógrado. Exactamente. Y es un atrasado, ¿verdad? Solo los míos son correctos, los otros no. Correcto. Entonces, eso me lleva bien lejos atrás. En el 1651, Leviatán, Thomas Hobbes se planteaba que la tendencia natural del ser humano era el egoísmo y la guerra y el estado natural de guerra, que esa era la naturaleza y que nosotros nos responsabilizamos a través de un contrato social para asumir conductas que nos restringen esa tendencia que nosotros tenemos de egoísta. Si nosotros nos vamos a la parte de evolución, nosotros nos vemos que lo primero es tu ser, tu propio ser, ¿verdad? Lo más importante es tu vida. Y todas las religiones lo han asumido también. Tu vida,
tu familia, tu conglomerado, tu tribu, los tuyos. Sí, porque un tema es un rasgo evolutivo. Eso es evolución, ¿verdad? Entonces, nadie se ha atrevido a cuestionar esa verdad de que primero yo, mi familia, los míos, mi tribu, mi nación, los míos. O sea, están los míos y están los tuyos, los otros, ¿verdad? Uh-huh. Y en el Leviatán, Thomas Hobbes habla de la parte contractual, la parte social que nos asocia y que nos comprometemos a formar parte de una sociedad, y que las autoridades de esa sociedad son las que nos restringen en todas esas tendencias egoístas y de nuestro estado natural de guerra, de conseguir cosas. Y eso había estado así y aceptado hasta mediados del siglo XX. No, tú sabes que también, pero o sea, eso no sucedió sin que operara un camino sinuoso y un tránsito, ¿no? Sí, claro. Hay que recordar, por aquello, Rousseau también habla de la bondad inherente del hombre. ¿No? Y por aquello que Polibio, historiador griego, definió un concepto que él definía como la anaciclosis. La anaciclosis era que un sistema político tenía varias etapas. Primero, de concepción, desarrollo, esplendor, declive, y entonces genera otro sistema. Entonces, en la teoría de pensamiento sucede más o menos ese mismo fenómeno de anaciclosis. Por eso tú mencionas a Hobbes, pero no podemos llegar al siglo XX sin pasar por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que son los precursores de la teoría del utilitarismo, porque ahí voy conectado con lo que tú dices de la sociedad. Todo se define en función a lo que es útil. Lo que es útil es la felicidad. Y esas son las bases, o el wokismo bebe de ahí, de esas corrientes del utilitarismo, de que las cosas son aceptables o deseables o tolerables en función a la utilidad que produzcan. Es una especie de transacción, y lo que usan Mill y Bentham son la felicidad. Es la búsqueda de la felicidad. La utopía, la felicidad como utopía, como bien último, como fin último. Fíjate que la traducción política de eso es, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, está la palabra felicidad. Sí. El derecho a la felicidad. Porque nadie, incluso la religión, también lo ofrece. Lo ofrece como meta utópica de que hacia allá. Pero, ¿por qué yo estoy trayendo a Thomas Hobbes? Uh-huh. Es verdad. Trajimos muchísima gente. Una gente, pero. Trajimos a Bentham, trajimos a Stuart Mill. ¿Por qué yo estoy trayendo eso? Porque es verdad que somos bondadosos y buenos por naturaleza. Es verdad que somos buenos. Es verdad porque han pasado muchísimos pensadores que llegan a esta cuestionante de que somos naturalmente buenos o somos naturalmente malos, tenemos Maquiavelo, que mucha gente lo cita incorrectamente, porque Maquiavelo es previo, Maquiavelo es siglo XVI, pero mucha gente entiende que Maquiavelo o sea, que la concepción maquiavélica era que el ser humano era malo. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque la hacen anclada en El Príncipe, pero obvian sus otras obras, sobre todo la concepción sobre la democracia que tenía Maquiavelo. Maquiavelo en su obra, en los discursos de la época de Tito Livio, habla de muchos fenómenos de actualidad, incluso del peligro, y eso vamos a hablar en el segundo segmento del programa, del peligro de la falsa acusación, del peligro, de los peligros que representaba para la gobernabilidad ese tipo de cosas. O sea, por eso que esa dialéctica entre el bien y el mal siempre ha sido un objeto de interés de los pensadores. Uh-huh. Somos naturalmente malos,
Jean-Jacques Rousseau hablaba de que no, que nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Claro. Hablamos de Immanuel Kant, que hablaba de los factores externos que influyen en la conducta del ser humano. John Locke que habla de la tabula rasa. Que todas las personas nacen como una tabula rasa, pero, es decir, como una pizarra en blanco. Si usáramos ese sesgo que hay ahora por cualquier cuestión de calificador, nosotros ni siquiera mencionáramos a Kant. Bueno. Porque Kant, el imperativo imperativo categórico. El imperativo categórico primero, pero Kant era racista. Pero tenía pero una eso teoría. Ni se cuestionaba. No, claro que no. No se cuestionaba, no era malo tampoco. Pero es lo que digo, o sea, el wokismo, que usa mucho porque el imperativo categórico es una de los mosaicos del wokismo, ¿no? Pero los autores, los promotores de eso estaban bien lejos de eso. Pero que esa parte del racismo de Kant la ignoran a conveniencia. Y sin embargo, es lo primero que sacan cuando quieren atacar a los que van en contra de su ideología. Y ¿cómo conectamos eso? Porque yo oí una entrevista en donde una entrevista que se hizo casi viral, donde el director, el que estaba entrevistando a una persona pro Israel, estaba entrevistando de que si Israel perseguía a los directivos de Hamas en una localidad en Gaza, ¿por qué bombardeaban todas las cuadras de por ahí y obviando los casualties, las bajas civiles? O sea, que ellos, con tal de bombardear a las cabezas de Hamas, no les importaba que civiles perdieran la vida. Sí. Y el entrevistador preguntó que si esos directivos de Hamas estuvieran en el territorio israelí, que si Israel iba a bombardear de esa misma manera. De por qué Israel le ponía tan poco valor a las vidas de los palestinos y le daba tanto valor a la vida de los israelitas. Por lo que dijo Nietzsche. Y entonces, exactamente. La moral es cuestión de estética. Cuestión de estética, no es lo mismo la vida del otro que la vida de los míos. Pero cuando yo oí esa entrevista, yo digo, pero es que estamos obviando, es que la narrativa y el lenguaje al que nosotros estamos acostumbrados en Occidente ha llegado al punto de desconocer esa diferencia fundamental de los míos y los tuyos. Y pretendemos, nos sobreestimamos de tal manera, sobreestimamos la humanidad de tal manera que entendemos que Israel debe proteger la vida de los palestinos de la misma manera que la vida de los israelitas. Así es. Y eso es una cuestión que nos preguntamos, ¿por qué? Y nos lo preguntamos como si eso fuera natural, es que como si pudiéramos hacer esa distinción como seres humanos. Es que el pensamiento primario del individuo, y eso en eso no hemos evolucionado mucho, es que los seres humanos son lo que son como nosotros. Sí. Los demás no. Los demás no. Los demás no. Pero Eliseo, ese cuestionamiento me puso a decir, ¿cómo tú te llegas a preguntar eso? En que debe haber algún tipo de eso. La naturaleza humana, cuando tú tienes, ¿hasta qué punto un ataque a tus hijos y a tu esposa, tú debes responderlo en la misma proporcionalidad de la que te dan? O sea, ¿cuándo se pretende que un ser humano puede decir, mira, le dieron una bofetada a mi esposa o a mi hijo y yo tengo que exactamente dar una misma bofetada? Así es. O sea, la naturaleza humana no hace distinción y lo que viene es una respuesta inmediatamente con lo que tú tengas. Que no buscas reparar. No, para nada. Porque después de la bofetada ya
Exactamente. No busca reparar ni devolver a la condición anterior. No existe una instancia humana o un desarrollo humano tal que te restrinja de reaccionar exactamente con la misma proporcionalidad. El problema aquí, y es algo que he dicho anteriormente, lo que está puesto a prueba es el sistema de convivencia mundial. Porque si la comunidad internacional permite que siga produciéndose lo que se está produciendo ahí, que ha despertado la alarma, por lo menos de los Estados Unidos, que es uno de los principales sí, se supone que son soportes. Referees también. Y allá está Anthony Blinken tratando de negociar algún tipo de cese de hostilidades o de reducción de las hostilidades. El llamado a cese al fuego fue desconocido y desoído completamente por Benjamín Netanyahu. El secretario general de la ONU está escandalizado. O sea, ha emitido declaraciones sobre el tema de porque ayer se atacaron un convoy de ambulancia. O sea, el mundo, hasta los aliados de Israel, están, o sea, ya están tomando un brazo de distancia porque no pueden. Es insostenible. Exacto, es insostenible. Y a eso fue que apostó. Por eso fue que hace un par de semanas dijimos aquí que Israel podía estar caminando a una trampa, lanzando una operación a gran escala, porque jamás sabía que lo iban a hacer. O sea, jamás sabía que la respuesta iba a venir en esa dirección, porque tenían información de inteligencia y sabían las capacidades de respuesta. Sobre todo a un gobierno como Benjamín Netanyahu, de derecha, claro, cuyo lo que ha sido atacado con más ferocidad no es a ese terreno que ha incursionado jamás, es el orgullo de Netanyahu, claro, que está afectado. Se fue golpeado. Golpeado, siendo uno de los gobernantes más derechistas y más mano dura, y a él es que le han dado este golpe. El ejército, o sea, la fuerza de defensa israelí no están preparadas para una guerra larga. De hecho, ahí lo que se había venido haciendo era reduciendo las fuerzas armadas y reorientándolas para combatir la amenaza que representaba Hamás. O sea, las fuerzas armadas son más pequeñas, pero son más eficientes. La flota naval, incluso de barcos grandes, lo cambiaron a lanchas patrulleras. Sí. La fuerza aérea. Ahora, ¿qué pasa? Que ese armamento pesado, de artillería sobre todo, es inútil donde se está ahora. Sí. ¿Por qué? Porque es una guerra urbana, casa por casa, destruyendo túneles, con blancos en poblaciones civiles, y eso no hay forma de que en la narrativa internacional los israelíes ganen. Bueno, es que jamás existe con ese poder, porque Israel nunca ha podido penetrar ese tipo de guerras urbanas, nunca ha tenido tanto éxito. No solo que ganen la guerra, sino que eso no represente un costo internacional para Israel, porque los israelíes, la diplomacia israelí ha funcionado muy bien en el mundo, en el resto del mundo, y Israel es un país que está en un sitial internacional indiscutible. Ahora, esto le puede costar, porque evidentemente los aliados en algún momento van a tener que empezar a ir tomando distancia de lo que está sucediendo allí. O Israel entonces bajar el nivel de las tensiones. El plan que nosotros mencionamos hace 2 semanas aquí, que eran 3 fases, va a entrar en la fase más peligrosa ahora, que es la fase en el terreno y la fase de control político del territorio, que eso es lo que va a dar brega ahí. Pero tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo